nombre de todos mis colegas, les doy la bienvenida a nuestra sesión especializada del día de hoy, cuya temática central son las revisiones sistemáticas en el proceso de publicación. Quien les habla es María José Dávila, consultora de las soluciones de ciencias de la vida para América Latina, como lo es en BASE, base de datos especializada en literatura de ciencias biomédicas y de la salud. Antes de iniciar, me gustaría repasar algunas consideraciones importantes. La primera, el chat se encontrará deshabilitado durante el tiempo de la presentación. Sin embargo, pueden realizar sus preguntas en cualquier momento en la caja de Q&A que se encuentra en la parte inferior de las pantallas. Al final de la presentación, tendremos una sesión específica para responder las mismas. El paso a paso para descargar el certificado lo recibirán vía correo electrónico. Por favor, estén pendientes también de su caja de spam. Y la grabación de esta sesión será luego disponibilizada en el canal de YouTube Elsevier Latam. Me complace entonces presentarles a nuestro ponente invitado, el maestro Rodrigo Torres Castro, quien es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigador predoctoral del Hospital Clínic de Barcelona. El profesor Torres cuenta con más de 100 publicaciones y más de 500 citaciones en el área de los cuidados respiratorios. El día de hoy, el profesor Torres revisará el proceso de elaboración de una revisión sistemática y cómo ésta puede contribuir a la toma de decisiones en salud. Discutirá además cómo llegar desde la pregunta de investigación hasta la publicación de una revisión sistemática y cuándo es factible realizar un metaanálisis. Sin más que agregar, les cedo la palabra al profesor Torres y les deseo a todos ustedes una excelente sesión. Profesor Torres, por favor. Muchas gracias, María José, por la invitación. Agradezco a Elsevier por invitarme a compartir este rato con ustedes, con un tema que siempre, para mí por lo menos, es muy fascinante. Así que voy a compartir mi pantalla. Me dicen si se está viendo mi presentación. La estamos viendo, pero aún no en la función presentación. Listo. Perfecto. Ya. Muchas gracias. Bueno, como bien dijo María José, mi nombre es Rodrigo Torres, trabajo en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, en Santiago de Chile, pero actualmente estoy en el Hospital Clínic de Barcelona, así que voy a mostrar lo que me interesa que ustedes puedan más o menos ver una historia respecto a cómo uno, planteándose una pregunta, puede llegar a escribir o a publicar una revisión sistemática, y más importante que eso, cómo esta revisión sistemática finalmente va a determinar que sea incorporada o pueda ser tomada en cuenta para después tomar una decisión en salud, porque no basta con que la publicación quede ahí en la web, en alguna revista, sino que además debe tener alguna preponderancia en la salud pública. ¿Ya? Bueno, primero que todo declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Primero que todo, ustedes deben haber visto esta pirámide muchas veces que nos habla acerca de la calidad de la evidencia y cómo muchas veces nos quedamos, ¿cierto?, en las bases de esta pirámide en que hacemos extrapolación de juicios que vienen desde investigación in vitro o investigación animal hacia hechos que no han sido comprobados desde el punto de vista clínico. Lo mismo sucede con las editoriales y los comentarios. Y en cambio, en la punta de la pirámide tenemos los estudios clínicos randomizados, doble ciego, que son hasta el momento el gold estándar para realizar una publicación. Y un poco más arriba tenemos las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Estas revisiones sistemáticas, si son hechas solo como sin haber realizado un metaanálisis, probablemente se califican en simplemente la categoría de revisión. Pero si hacemos un metaanálisis y proveemos datos nuevos, novedosos, que incluso pueden cambiar un paradigma o responder una pregunta, se califica como investigación original. Así que en la práctica nos vamos a referir a la punta de esta pirámide, pero que por supuesto está construida en base a otros diseños que idealmente se busca que sean estudios randomizados. Ahora,
¿Por qué son importantes estas revisiones sistemáticas? ¿Por qué tenemos que hacerlas? Bueno, depende de los objetivos que nos planteemos. Muchas veces queremos ver la efectividad, sobre todo pensando en proponer una intervención, ¿cierto? Y por supuesto, llevando a cabo una exhaustiva búsqueda de los beneficios versus los daños. Por ejemplo, un Ministerio de Salud en el mundo podría querer comprar algún fármaco en este momento para la COVID, claramente va a querer saber si ese fármaco es efectivo o no. Y probablemente no va a bastar solo un estudio que haya sido hecho en una condición en particular, sino que lo que buscarán es que hayan sido varios estudios hechos en diferentes contextos y que puedan responder esta pregunta. Y por otro lado, se busca también una eficiencia en el uso de los recursos. Tenemos dinero y recursos que son limitados, siempre en salud, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica. Por lo tanto, se busca intervenciones que sean lo más efectivo posible con el menor costo involucrado, ¿ya? Y por supuesto que hay ciertas necesidades que debemos cubrir, que por supuesto necesitamos que esta información sea confiable y sea precisa del efecto de una intervención, ¿ya? No basta con que venga alguien y nos diga, mira, puedes consumir esta píldora o beber esta infusión, y eso va a hacerte bien, ¿cierto? Y va a hacer que tu enfermedad se pueda eliminar. No, no basta con eso. Esta información debe ser contrastada y debe ser contrastada con estudios clínicos que luego vayan y se reúnan varios estudios clínicos y se pueda demostrar efectivamente que este medicamento, esta cirugía o lo que sea sirve, ¿cierto? En este tiempo, sobre todo en pandemia, en que ha tenido especial importancia la opinión de los líderes. Y la pregunta del millón, ¿dónde encontramos información? Y aquí uno puede recurrir a diferentes fuentes, ¿cierto? Yo, por ejemplo, mi madre siempre se basa en su experiencia personal, ¿ya? Yo no pretendo que ella me venga a hablar de estudios, ensayos clínicos, porque en realidad, en general, tiende uno a basarse en cómo le fue en otras oportunidades, ¿cierto? A partir de eso, que es la forma más común de basarse y de tomar decisiones prediciendo el futuro, también podemos razonar a partir de la fisiología y de la fisiopatología, aunque sabemos que si esto no tiene una correlación clínica, nos va a generar bastantes problemas. Es decir, les voy a dar algunos ejemplos que son del campo en el que yo trabajo, ¿cierto? Sabemos que el entrenamiento de un músculo genera más fuerza de ese músculo, pero no necesariamente el entrenamiento de ese músculo va a tener un significado clínico que podría ser disminuir las hospitalizaciones, mejorar la calidad de vida, ¿cierto? O disminuir la mortalidad. No, tiene que haber un estudio clínico que lo sustente. La otra opción es preguntando a colegas o expertos, ¿cierto? Eso uno lo hace generalmente en su práctica clínica y, por supuesto, las cosas que no son respondidas uno las tiende a buscar en información, como en los libros. Los libros es muy común, sobre todo en nuestra época universitaria. Sin embargo, una vez que ya egresamos de la universidad, nos vamos a la fuente de donde se saca esa información, que son los artículos científicos. Lamentablemente, en los últimos años, las redes sociales se han transformado también en un cúmulo de fuentes de información en que rara vez podemos contrastar que eso es verdadero, ¿cierto? Sabemos que por WhatsApp, por Facebook, por Instagram o Twitter, a veces se transmiten bastante más fácil las informaciones falsas que las informaciones que realmente son verdaderas. Así que, sin duda, nosotros recomendamos los artículos científicos. Aquí, por ejemplo, les dejo una información muy fácil de decir que es falsa, ¿cierto? Por ejemplo, al comienzo de la pandemia aparecía que el COVID es inmune a los organismos con un pH mayor a 5,5. Por lo tanto, hay que consumir alimentos que tengan más que ese pH. Y muestran aquí la palta, que en Chile se llama palta, pero en el resto del mundo se llama aguacate, con un pH de 15,6. Y sabemos que el pH no llega a esos niveles, así que claramente es fácil poder echar por tierra este tipo de información. Pero si se dan cuenta que abajo ya llevaba 3.000 veces compartido, ¿ya? Probablemente se compartió miles de veces más.
En cambio, uno puede encontrar en revistas confiables, ¿cierto?, que rara vez tienen problemas, aunque alguna vez la han tenido, como JAMA o New England, ¿cierto?, o Nature, que uno puede encontrar información confiable, en este caso, de las vacunas del COVID, y que eventualmente son más confiables ya que han pasado por un estricto proceso de revisión por pares, ¿ya? Y por otro lado, tenemos un gran problema, que tenemos un exceso de información. Si ustedes revisan, por ejemplo, solo en COVID, quise poner COVID porque es lo que está en este momento más de moda, se publica un artículo cada 8 minutos. Entonces tenemos miles y miles de artículos. Esto fue solo en un periodo de tiempo muy corto, ya iban 34.000, pero hace mucho tiempo ya pasaron los 100.000, los 200.000 artículos. Y claro, debemos ser capaces de filtrar esta información. Una persona que toma una decisión en una oficina de un Ministerio de Salud de un país no puede estar revisando 38 o 50 artículos de un tema, ¿cierto? Lo que hace, si tiene las competencias para ello, es que probablemente va a ir a ver una revisión sistemática que haya resumido el resultado de estos 38 o 50 artículos, ¿ya? Es muy necesario en este tiempo de exceso de información. Y es lo que les decía, ¿cierto? Los tomadores de decisiones están muy ocupados porque además hay mucha gente que no es del área de la salud, que son del área de la administración de empresas o de la ingeniería. Por lo tanto, lo que necesitan es tomar decisiones con información que sea fácilmente leíble, fácilmente interpretable y que evidentemente no les requiera mucho tiempo. Por supuesto que las revisiones sistemáticas, podríamos decir que es la niña bonita en este caso de las publicaciones, porque son una actividad que está absolutamente increciendo. Aquí ustedes pueden ver un gráfico que está hasta el año 2020, pero si ustedes ven el año 2019 ya iban 30.700 revisiones sistemáticas publicadas solo que aparecen indexadas en PubMed. Hay revisiones sistemáticas que están en otras bases de datos y sin duda son un número muy relevante, muy importante, y que muestra cómo este género, ¿cierto?, de publicación ha ido tomando un rol cada vez más importante, sobre todo en el resumen de la información. Y para eso tenemos que contraponer un poco con las revisiones que tradicionalmente nosotros hemos leído. Aquí los que somos más antiguos, quizás los que egresamos de la universidad hace más de 10 años, nos pasó mucho que revisábamos más bien las revisiones narrativas. Entonces, las revisiones narrativas, por lo menos cuando yo era estudiante, y incluso cuando llegué a ser alumno de máster, eran una estrategia común de estudio, claro, porque uno primero confía ciegamente en la revisión, porque está siempre hecha por un autor experto. Es más, la mayoría de las revistas actualmente publican revisiones narrativas solo por invitación de un tema en particular. Entonces, claro, uno confía en ese autor experto que lo ha leído mucho y que eventualmente puede tener todas las respuestas a esas preguntas que yo ando buscando. Sin embargo, los criterios no siempre son reproducibles, porque el autor experto lo que va a hacer es buscar el artículo que muestra lo que él quiere decir. Y aquí hay un sesgo de publicación y un sesgo de selección, porque generalmente cuando ustedes van a ver, por ejemplo, el artículo de John Wick, ¿cierto? Y uno va a la referencia y todos los artículos citados son de John Wick 2008, John Wick 2013 y así sucesivamente. Hay un problema de autocitación porque, claro, uno quiere mostrar su trabajo. Esto nos sucede bastante a menudo a todas las personas que publicamos. Uno intenta mostrar su resultado y cae muchas veces en este problema. Uno intenta no hacerlo, pero evidentemente en una revisión narrativa es difícil no hacerlo, ya que se supone que él es el autor experto. Otro problema es que no se evalúa la calidad del estudio, ¿ya? Entonces, muchas veces partimos de la base que ese estudio está bien hecho, pero puede ser que ese autor, solo porque es famoso, haya publicado un artículo saltándose algunos pasos de rigurosidad en la elaboración del estudio. Por ejemplo, una cosa muy simple, que no haya calculado el tamaño muestral y que los revisores
no se atrevan a decirle, ¿cómo voy a yo cuestionarlo a él si es tan famoso? Entonces generalmente pasa ese problema. Y por supuesto que puede haber falta de transparencia en las revisiones narrativas. Hay otros tipos de revisiones, ¿cierto? La revisión narrativa es la que tiene una menor confianza en general. Están las Scoping Review, que evalúan un concepto, un tema más conceptual, ¿cierto? Que están bastante de moda. Están las revisiones rápidas, que están muy de moda actualmente por el COVID, que obvian algunos pasos de las revisiones sistemáticas, hasta la revisión sistemática propiamente tal, que es el tema que nos convoca en este momento. Y bueno, para hacer una revisión sistemática uno siempre tiene que pensar en la calidad de la evidencia. Y la calidad de la evidencia hay diferentes formas de evaluarla, pero una de las más importantes es el sistema GRADE, que por supuesto me da una alta calidad cuando los estudios son ensayos clínicos aleatorizados, ¿ya? Y es más baja cuando los estudios son observacionales, o muy baja cuando hay otros tipos de diseño. Por eso, actualmente Cochrane, por ejemplo, intenta que sus estudios sean todos de ensayos clínicos randomizados. Y de hecho, cuando uno envía una revista, un artículo de una revisión sistemática, solo por el hecho de incluir revisiones, o mejor dicho, estudios observacionales, ya partes de un peldaño inferior. Y sabes que a esas revistas más importantes no vas a poder llegar. Es impensado pensar en publicar en Lancet o en JAMA o en alguna de esas revistas una revisión sistemática con metaanálisis que no tenga solo ensayos clínicos randomizados, ya que sabemos que es la forma más fácil de poder dar más validez a los resultados obtenidos. Los estudios observacionales en general tienen bastantes sesgos en diferentes etapas, pero en la práctica le bajan la calidad a la revisión sistemática. Sin embargo, eso no quiere decir que no se puedan utilizar. Es más, nosotros hemos utilizado varias veces porque si llega un punto en que no tienes ensayos clínicos randomizados, por supuesto que tienes que ir a estudios observacionales. Por ejemplo, actualmente yo trabajo con ventilación no invasiva en enfermedades neuromusculares y se ha demostrado infinitamente que los pacientes están mucho mejor, aumenta la sobrevida, qué sé yo. Es impensado hacer un grupo que tenga ventilación no invasiva y otro no, porque de hecho ya no lo aprobarían ni siquiera los comités de ética, ¿ya? Así que es muy difícil poder hacer un ensayo clínico randomizado. Hay otra intervención muy común que es el uso de oxigenoterapia. Casi no hay evidencia que lo sustente. La evidencia no muestra que exista una mejoría en la sobrevida o la disminución de las hospitalizaciones. Hay muy pocos artículos y los que hay son de mala calidad. Pero nadie pensaría en hacer en este momento un ensayo clínico con un sujeto que le ponga oxígeno y a otro que no. Porque al final llegamos a la conclusión, principalmente por definición de expertos, que sí sirve, ¿ya? Y quizás en esos casos se utilizan estudios observacionales y es porque no tienes otra opción. Y luego de eso, uno debe plantearse, ¿qué es lo que quiero investigar yo? ¿Cuál es mi pregunta de investigación? Y la estrategia más común para utilizarla es a través de la pregunta pico, en que uno tiene la población, el paciente o el problema, tiene la intervención, la comparación y el resultado. Entonces yo, por ejemplo, mi paciente, mi población podría ser niños con enfermedad muscular, distrofia muscular de Duchenne, o pacientes con EPOC, ¿cierto? O pacientes con hipertensión pulmonar. La intervención podría ser el uso de oxigenoterapia, o el uso de ventilación no invasiva, o el uso de alguna cirugía en particular. La comparación podría ser con un grupo que no tenga esa intervención, el no tratamiento, pero también podría ser otro tratamiento. Quizás podría comparar un entrenamiento de fuerza versus un entrenamiento aeróbico en un sujeto que está en rehabilitación, ¿cierto? Y el outcome es lo que yo voy a ir a buscar como resultado, que es la distancia caminada, el índice de triglicéridos en la sangre, ¿cierto? Y así sobrevida, por ejemplo. Entonces, en base a eso yo construyo una pregunta, como algunas que les voy a mostrar más adelante. Pero estamos pensando en cómo esta revisión sistemática que nosotros como grupo investigador queremos que finalmente se publique. Y para eso necesitamos registrarlo.
hay 3 o 4 páginas para registrar revisiones sistemáticas, pero la más conocida y la más famosa es Próspero, que es de la Universidad de York, que lamentablemente tiene un sesgo de publicación de protocolo hacia los ingleses, porque habiendo un autor inglés, siempre la revisión es muy rápida, y no habiendo uno inglés, la revisión es muy lenta de este protocolo. Sin embargo, se demoran 2, 3 meses, más o menos, siendo razonables, en publicar este protocolo. ¿Por qué tenemos que registrarlo y publicarlo? Porque es importante que otra gente sepa qué estamos haciendo. No tiene tanto sentido que un grupo de China, uno de Francia, uno de Panamá, ¿cierto? Y uno de Australia, estén al mismo tiempo haciendo la misma revisión con la misma pregunta. Quizás es mejor que se pongan de acuerdo y trabajen todos juntos, ¿cierto? Sabemos que es el mundo ideal. Y lo otro es que hay un equipo de expertos que lo revisa y podría decirte, mira, tú tienes mal definido el outcome, no dices claramente de qué forma va a ser reportado, ¿ya? Entonces, claro, las personas de Próspero van y te corrigen ciertas cosas para que tú puedas publicar después un protocolo que va a ser ejecutado a posteriori de una manera mucho más rigurosa. Así que siempre es bueno hacerlo y planificar estos 2 meses que tú tienes que hacerlo absolutamente antes. Aquí hay ejemplos, ¿cierto? Yo puse la palabra neurorehabilitación y pueden ver que hay revisiones inscritas desde el año 2017, que todavía se están haciendo, ¿cierto? Si se dan cuenta, hay otra del 2018, 2019, 2020 que se están haciendo, y hay una del 2018 que ya fue hecha, por ejemplo, esta de realidad virtual durante el entrenamiento de la marcha, ¿ya? Es importante porque ahí son públicas, entonces cualquier persona puede ingresar y leer qué es lo que se está haciendo, ¿ya? Luego de eso, cuando yo la registré, debo elegir qué bases de datos voy a utilizar. Y bases de datos hay muchas, hay bastantes bases de datos. Pero claramente tiene que ver con lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Si tengo claramente la pregunta definida, debo ahora hacer la búsqueda exhaustiva. Las más famosas y conocidas, que seguro ustedes las conocen, ¿cierto? Son PubMed, por ejemplo, Embase, Cochrane Library, que en general son de las más grandes. También está Web of Science, ¿cierto? Y por supuesto que hay otras más pequeñas que son temáticas. Yo, por ejemplo, uso mucho Sinal, que es de enfermería, pero como enfermería y fisioterapia tienen varias cosas que son en común, uno tiende a encontrar artículos muy interesantes. Cielo es en español, en latinoamericana, también podría haber puesto Lilacs, ¿ya? Y claramente ahí hay artículos que uno puede encontrar que están en español o en portugués y que pueden entregar más información, ya que hay un sesgo absoluto a publicar prácticamente todo en inglés. Y Pedro es de fisioterapia, a pesar que tiene pocos estudios, de fisioterapia tiene bastante, así que, pero de otros temas en general uno tiende a encontrar muchos menos. Y uno debe construir la base de búsqueda de acuerdo a lo que yo necesito. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy evaluando trasplante pulmonar, ¿cierto? Lo más probable es que la gran mayoría de estudios de trasplantes pulmonares estén en las grandes bases de datos, porque sabemos que es un protocolo complejo, difícil, son laboratorios donde hay equipos multidisciplinarios con neumólogo, cardiólogo, qué sé yo, que si reportan sus datos, generalmente lo van a hacer en revistas mucho más importantes. ¿Ya? Esto es un prejuicio, por supuesto, porque también podría estar en otras revistas. Y además los que estén en Cielo, y los que estén en Pedro, y los que estén en Lilacs, seguramente van a estar en estas bases de datos. En cambio, si yo estoy publicando algo más pequeño, como por ejemplo, la experiencia de entrega de alimento de leche en polvo para niños con desnutrición, evidentemente es probable que todos los países de Latinoamérica tengan su experiencia y lo hayan publicado en revistas locales, ¿cierto? De Perú, de Ecuador, de Colombia, de México, de Panamá. Y, por supuesto, voy a necesitar hacer una búsqueda que esté más en bases de datos latinoamericanas, ¿ya? Que puede ser Lilacs, Cielo, ¿cierto? Hay una que se llama Cuiden Plus. Entonces va a depender mucho de lo que yo quiero. Y además depende mucho de los idiomas que maneje el equipo investigador.
Nosotros en general ponemos inglés, español, portugués, porque está muy bien, ¿cierto? Pero sepan ustedes que Cochrane tiene una página de colaboración en que si ustedes necesitan a alguien de China que le ayude con un artículo y lo extraiga, le piden en esa página y siempre aparece un chino que dice yo colaboro y lo hago. O algún ruso o algún japonés. ¿ya? De hecho, yo, por ejemplo, soy de los que extraen español y me ha tocado extraer artículos para gente de Kazajistán que buscan un extractor en español y yo voy y, bueno, a veces te ponen ahí en los comentarios en el agradecimiento de los artículos, pero es muy poco el trabajo que se hace, más bien una red colaborativa, ¿ya? Y bueno, al hacer la revisión sistemática, tiene diferentes etapas, ¿cierto? Primero tengo la pregunta de investigación, luego busco la evidencia, selecciono, de toda esta evidencia que encontré, selecciono los estudios relevantes, y por supuesto que extraigo lo que necesito. A veces hay mucha información, pero tengo que ser bien claro con qué es lo que necesito, ¿ya? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos una revisión sistemática de uso de fármacos para apneas del sueño, para disminuir las apneas del sueño. Entonces hay un ítem que es reacciones adversas. Entonces, si uno saca las reacciones adversas, son 300, 500 distintas reacciones adversas. Pero, en realidad, lo que a nosotros nos importa son más la reacción adversa cardiovascular, ¿cierto? Las que potencialmente pueden ser un ictus, las que pueden ser un tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? Las puedo ir seleccionando. Y las otras, no reportarlas, o diciendo que no las reporto, o reportarlas solo en total. 200 reacciones adversas han sido reportadas. Pero en lo cualitativo me voy a reportar las que me interesan, ¿cierto? Mido la calidad del estudio y luego de eso, por supuesto que con los datos finales, decido si hago un metaanálisis. Siempre se busca que uno haga un metaanálisis, pero hay veces que no es posible, porque los outcomes están reportados de distintas formas o en distintos tiempos, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Por suerte hay varios software de ayuda. Yo la primera vez que hice una revisión sistemática la hice con el software Mendeley, y claro, lo iba agrupando en carpetitas, pero en realidad era muy complejo. Esto hace muchos años, Mendeley ha evolucionado bastante ahora, pero existen software, uno es de pago del lado izquierdo, que es el Covidence, que me parece que es australiano, pero uno va, paga y le dan la licencia, y por supuesto que pongo las referencias, aquí por ejemplo, hay 1137 duplicados que me sacó el mismo software, luego hago el abstract, el screening de los títulos y de los abstracts, luego reviso el full text, y finalmente llego a la extracción de datos. Entonces ven, hay 2700 que se eliminaron, 126 que se excluyeron en esta fase, y finalmente llegaron a 28 artículos, ¿ya? Y esos son los finales de esta revisión sistemática, que además fue metaanálisis. Y también está esta que es gratuita, que se llama Ryan, y Ryan tiene la opción de, ¿cierto? Uno pone el abstract y pone incluir, no excluir o quizás. Y aparece, por ejemplo, que este artículo está excluido por los 2 evaluadores, este artículo está incluido por los 2 evaluadores, y luego puedo ir viendo uno por uno los artículos que van quedando, hay diferentes filtros. Funciona súper bien Ryan, no es necesario pagar, en este caso, por la licencia de porque el Ryan funciona muy bien, ¿ya? Luego, una vez que selecciono los artículos, debo evaluar la calidad. Y la calidad se puede evaluar de múltiples formas. Hay diferentes escalas que evalúan diferentes outcomes. Y, por ejemplo, aquí se evalúan distintos sesgos con la escala de Cochrane. Entonces, por ejemplo, sesgo de selección. Y aquí hay 2 de sesgo de selección, que uno tiene que ver con la asignación de la intervención y otro con la aleatorización. Y ustedes pueden ver que hay estudios que es fácil saberlo, y hay otros que me queda la duda, que son los que están en amarillo. Entonces, verde significa que hay poco riesgo, rojo, que hay mucho riesgo, y amarillo, que no me queda claro si hay mucho o poco riesgo. También hay otros sesgos de ejecución, como el cegado de los participantes y personal. Aquí a veces el sesgo es mayor siempre, porque a veces es difícil poder aislarlo. Por ejemplo, nosotros estamos colaborando en una revisión sistemática de estrategias digitales en el adulto mayor. Y al adulto mayor se le pasa una tablet. Y al que está en el grupo, que no recibe la tablet, no le pueden pasar la intervención tal cual, al final le pasan
un folleto o un video, pero claramente es fácil saber quién está en el grupo de intervención y quién no. Entonces, no es fácil poder cegar a los participantes ni al personal en intervenciones de ese tipo. ¿Ya? Y bueno, a veces están los datos incompletos de los resultados, que se llama sesgo de retirada, pero es porque yo como investigador hay cosas que no me interesa reportar, porque o no me convienen, ¿cierto? Esto también es un prejuicio, pero hay gente que dice, es que si reporto esto que no da resultado positivo, no tiene tanto sentido ponerlo en el paper. Quizás me lo rechazan, no sé. Hay a veces un sesgo de qué cosas pongo. Y hay un sesgo muy común a publicar solo lo que tiene efecto. Y lo que no tiene efecto, que igual es útil, a veces no se publica. Y bueno, hay otros tipos de sesgo y me va dando esta imagen y uno puede ver que, por ejemplo, el artículo de mejor calidad son los dos de arriba. O sea, perdón, los ítems de mejor calidad son los dos de arriba y el de mejor calidad es el de Philips en esta serie. ¿Ya? Ahora, esto no basta que uno lo haga como quiere, sino que debe hacerlo siguiendo un estricto checklist. Y Prisma, que es un consenso internacional, quiso determinar cómo reportar las revisiones sistemáticas. Y uno debe hacer este checklist. Entonces, es más fácil así porque a la hora de escribirlo yo voy y pongo título, se identifica como una revisión sistemática, y voy, reviso el título, y debe terminar siempre con a systematic review, and meta-analysis si es que tiene. Si no lo dice, no estoy cumpliendo con este checklist. Es altamente recomendable, no siempre es obligatorio, hay revistas que te piden que cumplas con cierto porcentaje, pero en realidad es altamente recomendable. Lo mismo con cómo escribir el abstract, que hay un checklist propio, cómo describir la introducción, poner la pregunta explícita, ¿cierto? Es decir, la pregunta fue tanto, el objetivo fue tanto, la estrategia pico fue tanto, y poner cuál fue el P, cuál fue el I, cuál fue el C y cuál fue el O. Y así poner la estrategia de búsqueda, poner no solo las bases de datos, ¿cierto? Los websites también si se usaron, o filtros, ¿cierto? Porque a veces uno pone filtro solo estudios en español, o solo estudios en inglés, o solo estudios desde el año 2000 en adelante, ¿ya? Y especificar los criterios. Acá también lo mismo, cómo reportar los resultados y cómo reportar la discusión. Vamos a avanzar. Y aquí ya les voy a dar algunos ejemplos de la segunda parte, que es cómo esto me ayuda a tomar decisiones. Y para eso quise poner este artículo, que no es una revisión sistemática, pero es un artículo que hizo nuestro grupo, que era de los efectos de la hipertensión pulmonar en la capacidad de ejercicio en pacientes con EPOC. Es decir, tenemos pacientes con EPOC, pero resulta que hay un grupo de estos pacientes con EPOC que tiene hipertensión pulmonar y otro que no. La pregunta es, ¿el hecho de tener hipertensión pulmonar afecta además la capacidad de ejercicio? Entonces hicimos un estudio, ¿y qué fue lo que encontramos? En 174 pacientes, en que 109 no tenían hipertensión pulmonar y 65 sí tenían, encontramos que los que tenían hipertensión pulmonar tenían menos carga de trabajo máxima, menos consumo de oxígeno, menos ventilación voluntaria máxima, menos saturación, menos distancia caminada, menos de todo en la práctica, ¿ya? ¿Por qué lo estudiamos? Porque tener hipertensión pulmonar es extremadamente grave, porque acorta la sobrevida de los pacientes. Y queríamos saber si esto podría ser pesquisado con una prueba como esta. Y para nuestra sorpresa, todo bajó, pero a la hora de revisar la literatura, encontramos 3 artículos que decían lo mismo que nosotros, pero habían 3 artículos más que decían todo lo contrario, es decir, esto no baja, no cambia, no se afecta. Entonces, es una pregunta que hasta abril de este año no tenía respuesta. No sabíamos, nosotros entregamos un artículo más, pero no se resuelve la respuesta. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos ya, hagamos una revisión sistemática con meta-análisis, la publicamos en la European Respiratory Review, que tiene 9 puntos de factor de impacto, es bastante alto y de las más importantes en respiratorio, y además nos asesoramos con Cochrane porque queríamos hacer una de pronóstico, es decir, a ver cómo afecta ciertos factores, que en este caso es tolerancia al esfuerzo, ejercicio físico, y fuimos a resolver la pregunta. ¿Y qué es lo que hicimos? Usamos PubMed, Embase, Web of Science, Central, que es Cochrane, y CINAHL. Encontramos todos esos artículos, hicimos cada una de las fases,
¿cierto? Un equipo que conformábamos cerca de 8 o 9 personas, hasta que al final llegamos a 7 estudios, ¿ya? Habían más, pero habían algunos que, por ejemplo, habían hecho el diagnóstico de hipertensión pulmonar en base a ecografía con valores que no están descritos en la literatura. Debía seguir al pie de la letra las guidelines para hacerlo. ¿Y qué fue lo que encontramos? Primero está la calidad de los estudios, siempre hay que ver que, por ejemplo, esto, bajo riesgo de sesgo, moderado riesgo de sesgo y alto riesgo de sesgo, que son mecalos con factores confundentes. Que en estos 2 estudios, en Tirapata-Rapón y en ADIR, era porque tenía mucho paciente candidato a trasplante, que es muy, muy severo, entonces, claro, tenía riesgo alto. ¿Y qué fue lo que encontramos? Capacidad de ejercicio medida a través de consumo de oxígeno. Encontramos que el primer estudio, Olverda, no tenía ninguna diferencia. En cambio, Borg, Terción, Skorten y Blanco mostraban que el grupo que tenía hipertensión pulmonar tenía menos capacidad de ejercicio, que es los resultados que les mostré hace un rato. Tirapata-Rapón también, pero ADIR encontraba que no. Y el resultado final era que sí había una limitación. ¿Por qué? Porque cada uno de los estudios aportó un porcentaje para el resultado final. Si ustedes se dan cuenta, aportó 9%, 13%, 14%, 16%, 15%, 15%, para construir el resultado del 100% y decir que la diferencia de consumo de oxígeno es 3.09 ml por minuto por kilo, menos en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar. ¿Y qué significancia clínica tiene esto? Bueno, esto es grave, porque estos pacientes se mueren antes, ¿ya? Pero la pregunta es realmente 309? No, es más. ¿Por qué? Porque estos estudios tenían candidato a trasplante pulmonar. Y yo no sé si ustedes han visto pacientes con candidato a trasplante pulmonar, pero están extremadamente severos, casi no se mueven, entonces tenían mucha limitación para hacer las pruebas. Y al excluirlos, porque estaban muy severos, nos dimos cuenta que la diferencia en realidad es mayor si tomamos los que no están en esa fase terminal, y es 4,2. Es aún peor el resultado, ¿ya? Lo mismo hicimos con cuánto era la carga máxima de trabajo, y nos encontramos que el resultado final es que al hacer una prueba en bicicleta, los pacientes que tenían hipertensión pulmonar llegaban a 20 vatios menos que aquellos que no tenían hipertensión pulmonar. Y resulta que al hacer el subanálisis, quitamos el de trasplante, y la diferencia no es 20, es 26. ¿Qué planteamos nosotros? Primero estaba esta diferencia de resultados en la literatura. Nosotros planteamos que quizás haciendo estas pruebas, tú podrías sospechar que este paciente tiene hipertensión pulmonar, porque tiene un rendimiento menor, y en ese paciente hacer o un cateterismo, o hacer una eco, o hacer algo más invasivo y que requiere más costo. Y por supuesto que una prueba aquí también podemos hacer pruebas de caminata 6 minutos, se pueden hacer hasta en la atención primaria, y determinar quiénes podrían tener hipertensión pulmonar en base al rendimiento de estas pruebas. ¿Ya? Siguiendo con si esto influye en la toma de decisiones. Los ministerios de salud de diferentes partes del mundo, para hacer una guía clínica, deciden, bueno, y la sociedad científica, lo hacen en base a la evidencia, y se plantean una serie de preguntas. Entonces aquí puse la guía de EPOC en Chile. ¿Qué dice? Saqué 2 preguntas solamente. En personas con EPOC exacerbado, ¿se debe hacer rehabilitación pulmonar en comparación a no hacer? Y el 7, en personas con EPOC, con exacerbación y falla aguda hipercápnica, ¿se debe realizar ventilación mecánica no invasiva en comparación a tratamiento habitual? Estas son las preguntas que hicieron unos expertos, que se deben resolver en base a lo que dice la literatura. Y qué mejor que ir a ver las revisiones sistemáticas, ¿cierto? Y por supuesto los ensayos clínicos. ¿Y en qué va a concluir esto? En que de acuerdo a lo que encuentre la literatura, va a tomar la decisión de si se incluye la rehabilitación pulmonar o si se incluye la ventilación mecánica no invasiva. Después de un proceso largo, el Ministerio de Salud encontró en la pregunta 1 una recomendación que es condicional, ya, dado que la evidencia es muy baja, ¿cierto? Porque todavía hay pocos estudios. Se recomienda, ¿cierto?, que se pueda hacer una rehabilitación en estos pacientes. Pero más fuerte que eso es la recomendación de poner ventilación no invasiva. La recomendación es fuerte con evidencia moderada. Y esto se construye fundamentalmente en base a revisiones sistemáticas. Si lo dudan, aquí hay un ejemplo. Cochrane, en su página, que ustedes pueden ir a ver,
tiene las revisiones sistemáticas que ellos habitualmente hacen. Entonces aquí tienen rehabilitación pulmonar siguiendo las exacerbaciones de EPOC. Y acá en la derecha, ustedes pueden ver que dice usada en 13 guías clínicas, ¿ya? Es decir, toda la revisión que hicieron estas personas en el año 2016, que no se ha actualizado todavía, fue usada en 13 guías clínicas. Y cuando uno va a ver qué guías clínicas, hacen clic ahí y se dan cuenta que la usó la guía australiana y de Nueva Zelanda como referencia para sus intervenciones. La guía Gold, los que trabajan en EPOC sabrán que Gold es el estándar. La guía de los daneses, del Danish Health Authority, ¿cierto? La guía de los americanos, de la ATS, la CHEST. Y así 15 guías clínicas más. Entonces, cuando uno va a responder y asignar recursos para hacer una u otra intervención, se basa en los randomizados, pero los randomizados uno los puede encontrar compactados en las revisiones sistemáticas, sin ninguna duda. Aquí hay otra, rehabilitación para hipertensión pulmonar, usada en 2 guías clínicas, ya que esto es bien interesante porque los que sean más antiguos entenderán que antes no se les daba ejercicio a estos pacientes, y esto es del último tiempo y con supervisión. Y aquí están las guías, la guía australiana y Nueva Zelanda, si lo recomiendan, y la guía de las CHEST de los americanos también. ¿Ya? Bueno, nosotros hicimos una revisión sistemática en que teníamos la pregunta, ¿se acuerdan cuando comenzó el COVID? Yo creo que lo tienen todavía ahí fresco, pero si se acuerdan, en la televisión salían muchos virólogos de China diciendo que iba a haber un tremendo daño intersticial, porque se comportaba como una enfermedad intersticial. Así que nosotros nos preguntamos, ¿de verdad cuánto es lo que se afecta a la función pulmonar? Entonces, decidimos realizar una revisión sistemática que publicamos el año pasado, el 2020, en Pulmonology, pero que salió ahora en agosto en la versión impresa, y es la función respiratoria en pacientes post-infección por COVID, ¿ya? Al publicarla en 2020 entenderán que el seguimiento era de 3-4 meses solamente. ¿Y qué fue lo que encontramos? Aquí hicimos una distinta, que es de prevalencia, ¿cierto? No es comparando un grupo con otro, porque hay diferentes revisiones sistemáticas, y aquí hicimos el metaanálisis, porque teníamos la ventaja de que los estudios reportan en unidades similares los outcomes. Entonces, la neumonía es una enfermedad restrictiva, así que no nos sorprende que el 15% hasta 3 meses después tuviese una enfermedad restrictiva, que es lo que se encontró. Ahora, sí nos sorprende un poco que un 7% sea obstructivo. ¿Tiene sentido que en el COVID los pacientes después tengan obstrucción? En realidad no mucho, porque es una enfermedad restrictiva. Pero, si uno va a ver, queremos preguntar algo que nos interesaba más, ya que todo el mundo reportaba que iba a ser una enfermedad intersticial, se hacía en base sobre todo a TAC, y sabemos que la función del intersticio se evalúa con función pulmonar principalmente. Veamos cuánto es lo que se afecta a la difusión. ¿Y qué nos dio? Que el 39% de los pacientes tenían afectada la difusión antes de los 3-4 meses posterior al alta. Eso después ha sido demostrado que es cercano al 40% hasta el año. Están saliendo los artículos de un año ahora y sigue siendo 40%. No es tan importante la limitación, pero sí hay mucho paciente que lo tiene. Pero lo importante es esto. Esto de los patrones obstructivos todavía nos seguía llamando la atención y vimos que hay pacientes con enfisema, asma, ¿cierto? EPOC, bronquitis, bronquiectasia. Entonces, claro, y ese porcentaje es bastante cercano al 5-7%. Probablemente estos pacientes con obstrucción venían de antes con esta afectación, no por el COVID, ¿cierto? Afortunadamente, lo importante es que la gente lea esto, se cite en la guía y todo eso. Nosotros estamos muy contentos porque esta revisión ha sido citada 74 veces en 11 meses y ya está en varias guías de seguimiento, incluso la BMJ la publicó en una guía de seguimiento de pacientes post-COVID. Por lo tanto, estamos súper contentos de que se pueda hacer y que haya contribuido, porque claro, si uno va a ver un estudio, va a ver otro, claramente encuentra resultados distintos y nosotros buscamos población de diferentes contextos. Lo mismo nos preguntamos con si sucedía esto con los síntomas respiratorios, ¿cierto? Porque se hablaba mucho de la fatiga multidimensional, pero pensábamos que
¿Cuánto será la afectación total? Y aquí nosotros entrenamos un grupo, nuestro equipo en la universidad entrena gente en revisiones sistemáticas, y estas dos personas, Kevin Cares y Yesenia Montenegro, se entrenaron. ¿Y qué fue lo que hicimos? Evaluar la prevalencia de síntomas respiratorios en sobrevivientes, también hasta 4 meses, y encontramos que el 50% de los pacientes tenía fatiga. Encontramos que el 37% de los pacientes, en varios estudios, aquí como 10 europeos, ¿cierto? Algunos americanos y otros chinos, tenía presencia de disnea. Y la pregunta es, aquí hay que tener mucho ojo con la disnea sobre todo, porque hay estudios que tienen bastantes pacientes con hipocoasma, entonces hay que evaluarlo en su contexto. Casi todos los estudios tenían prevalencia menor a 10% de enfermedades respiratorias, pero sabemos que la disnea es distinta en un paciente que tiene hipo y asma, ¿ya? Hicimos otra revisión sistemática, ya finalizando. Actividad física en niños y adolescentes con fibrosis quística. Esta la hicimos con un grupo de Chile y queríamos saber, sabemos que la fibrosis quística en los adultos, la capacidad física y la actividad física está disminuida. Pero ¿pasa esto en niños? ¿En qué momento se produce ese quiebre? Y quisimos ver qué pasaba en niños y adolescentes. Y claro, sabemos que el ejercicio y la actividad física son componentes esenciales del cuidado de las personas, que tener menos actividad física, es decir, moverse menos, tiene peor función pulmonar, disminución de la capacidad aeróbica, y lo que quisimos fue determinar este nivel de actividad física, y para eso hicimos la revisión sistemática basándonos en Prisma, en Próspero, con metaanálisis, usamos PubMed, Embase, Web of Science, Cochrane, CINAHL, y usamos niños, buscamos nuestro criterio de niños y adolescentes con FQ y que tuvieran una evaluación subjetiva u objetiva. Y si se dan cuenta de esta búsqueda inicial de 1500 artículos, llegamos a 5 finalmente, a 20 en realidad, pero solo 5 lo tenían reportado de manera objetiva, y lo que encontramos es que los pacientes con fibrosis quística tienen una reducción de la capacidad física, pero no es significativa en la práctica. Así que si se dan cuenta, cruza por la línea, pero está a punto, ¿cierto? Porque probablemente cuando haya más estudio podamos dividir niños y adolescentes, probablemente nos va a dar una mayor diferencia. Y en el tiempo sedentario también nos dio que no había diferencia, una diferencia absolutamente, una tendencia podríamos decir, pero aquí hay algo bien interesante. El tiempo de actividad física, si ustedes ven este valor, es la heterogeneidad de los estudios, es 0%. ¿Por qué? Porque en general el tiempo que la gente se mueve, los niños con fibrosis quística se mueven, es bastante similar. Son de poblaciones homogéneas. En cambio, el tiempo sedentario es distinto. Si se dan cuenta que hay pacientes con 360 minutos de sedentario, acá hay otros con 500. Y el de 360, ¿cierto? Tiene una desviación estándar de 60, que es casi el 20%, y el de 500 tiene de 60, que es casi el 10%. Hay una diferencia importante, ¿ya? ¿Y cuál es la explicación? Bueno, porque el sedentarismo es todo el tiempo en que no está en actividad física vigorosa. Y ahí uno debe evaluarlo en contexto. ¿Por qué? Porque depende mucho de la luz solar, y los países del norte de Europa tienen menos luz solar, ¿cierto?, que los países que están más abajo. Depende mucho de la hora en que el niño va al colegio. Si va muy temprano cuando está oscuro, sin duda se mueve menos. Y así, depende de si el niño está escolarizado y está todo el día sentado en el cole. Entonces hay que analizar todo eso, y eso nos muestra que hay poblaciones que son bastante heterogéneas y que deben estar en la discusión. No basta con mostrar el metaanálisis. ¿Ya? A modo de discusión de este estudio, había que evaluar el instrumento objetivo versus los subjetivos, porque los subjetivos muchas veces han reportado por los padres, y los padres siempre creen que los niños hacen más actividad física. La mayoría de los estudios tenía el MBPA insuficiente respecto a la OMS, porque la OMS recomendaba 60 minutos, se dan cuenta, ninguno cumple 60 minutos, y, por ejemplo, hay heterogeneidad en el uso de los equipos, de los acelerómetros, ¿ya? A modo de conclusión de esta presentación, las revisiones sistemáticas son súper útiles porque resumen la información. Si ustedes tienen 50 estudios, no hay tiempo para leer estos 50, es más fácil que alguien haga el trabajo, lo seleccione, lo ponga con criterios de calidad y ustedes lo puedan leer en solo 10, 12 páginas. Deben ser realizadas, sí, rigurosamente, seguir los pasos, cada uno, porque de esa forma uno asegura que fueron elegidos en base a calidad de la presentación de los datos, calidad de ejecución del artículo, ya son más confiables. Idealmente llegar a un metaanálisis, porque en realidad eso entrega información nueva, novedosa, ¿ya? Entonces hay que tratar de buscar diferentes outcomes que se reporten,
con más de 3 artículos, idealmente, para poder hacer un metaanálisis, a pesar que seguro que ustedes habrán visto algún metaanálisis que tiene un estudio o 2 estudios, pero en realidad Cochrane recomienda 3 a 4 hacia arriba, y idealmente siempre utilizar estudios randomizados, controlados, ¿ya? Porque esos son la mejor calidad de estudios que hay hasta el momento, no se ha inventado ningún otro, y en base a eso voy a obtener una revisión sistemática muy confiable. Si pongo otros tipos de diseños, claramente va a caer un peldaño de calidad aún menor. Muchas gracias, les agradezco que me hayan escuchado y agradezco una vez más a María José Dávila por la invitación a este seminario. Muchas gracias. Profesor Rodrigo, yo estoy boca abierta, esta fue una aula magna. Vamos a iniciar entonces la sesión de preguntas y respuestas. Déjame aquí, simplemente comparto. Y voy a empezar entonces, voy a ir en el orden cronológico que fueron compartiendo entonces las preguntas. Marco nos pregunta, ¿qué diferencia existe entre una revisión sistemática y una revisión narrativa? Bueno, la diferencia fundamentalmente es en el proceso. La revisión sistemática tiene un proceso estandarizado, ¿cierto? En que uno va y debe evaluar los que cumplen ciertos criterios, ¿ya? Es decir, yo quiero, por ejemplo, hablando de hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, el análisis se hace con cateterismo. Yo quiero evaluar estudios que hayan hecho ejercicio en hipertensión pulmonar. Lo sistemático es estudios que hayan cumplido las guías clínicas para hacer diagnóstico de hipertensión pulmonar, que hayan hecho el ejercicio con tal cual dicen las guías clínicas. Y narrativo, yo podría poner cualquier estudio que incluso, no sé, tiene sospecha de hipertensión pulmonar, que mezclan diferentes diagnósticos, que no hicieron cateterismo, pero hicieron eco, que es un método menos invasivo, y además pongo mis estudios, no pongo los demás, ¿ya? Por ejemplo, yo sé que suena feo, pero cuando vean estudios de los países del norte de Europa, fíjense en las introducciones, en todo el marco teórico que sustenta esos estudios. Generalmente se citan autores del norte, se autocitan y ponen muchos autores del norte de Europa. Es raro encontrar latinos, ¿ya? Por ejemplo, esto mismo del COVID. Hay bastantes grupos de México, Argentina, Chile que están publicando, y cuando uno va a ver las guías clínicas, los textos de los extranjeros, publican referencia en estudios con menos calidad, con menos pacientes, pero claro, son hechos por noruegos, daneses, alemanes. Entonces hay un sesgo muy importante en eso. Principalmente el sesgo, el no seguir la rigurosidad. Ok. Catherine nos pregunta, ¿qué tipo de estudios se deben tomar en cuenta en una revisión para medir la validez de una prueba diagnosticada? Ejemplo de cohorte, y la información se debe analizar, bueno, primero la primera parte, ¿qué tipos de estudios se deben tomar en cuenta en una revisión para medir la validez de una prueba diagnosticada? Sí, en general para las pruebas diagnósticas se utilizan mucho los estudios de cohorte, es decir, ¿cierto? Se hace uno puede hacer la medición, no sé, por ejemplo, nivel de colesterol, y por supuesto se ve el seguimiento para buscar los desenlaces que uno está esperando. Así que es importante tu pregunta porque yo hablo en concepto general, pero para los estudios de diagnóstico, los estudios de cohorte andan bastante bien. Así que gracias por preguntarlo porque no lo dije. Ok, y la segunda parte de esta pregunta es, ¿la información se debe analizar por grupos de estudios o de forma general? Va a depender de lo que uno quiere hacer. Siempre yo recomiendo que se evalúe todo de forma general y después se descomponga, ¿ya? Porque a veces no hay tanto estudio. Entonces tú tomas, mira, hay un súper buen ejemplo. En Parkinson, los estudios de rehabilitación en Parkinson, cuando uno los ve, tiene intervenciones súper heterogéneas. Tienes algunos con sujetos adultos mayores, otros con sujetos de todas las edades. La intervención en uno es tango, en otro es ejercicio, en otro es tai chi. Entonces siempre uno lo que hace es hacer un metaanálisis con todos los datos, y después los mismos software de metaanálisis te permiten subanalizar. Y ahí tú comparas mayores de 65, menores de 65. Baile versus ejercicio aeróbico versus ejercicio de fuerza.
¿ya? Entonces, yo soy partidario de partir con todo y empezar a descomponer. Bueno, siempre que se pueda, porque si son intervenciones distintas, muy distintas, no se pueden comparar. Ujú. Y entonces, en el punto en el que ya se pueda someter a algún análisis, ¿cuál es el más confiable? ¿Prueba T, Estudio ANOVA? Es que depende, porque en realidad va a depender del outcome que tú tengas, hay que evaluar los datos, ¿cierto? Siempre hay que ver la normalidad y de acuerdo a eso, en un estudio clínico vas a basarte para saber cuál es el resultado. Los estudios o la comparación estadística de los metaanálisis se hace de manera distinta en general, ¿cierto? Tú lo que miras es la heterogeneidad, los intervalos de confianza, pero en la práctica esa respuesta es muy abierta porque va a depender de la naturaleza de tus datos. No te podría decir un análisis en particular. Bueno, Cintia nos pregunta, ¿qué sucede si no tengo la comparación a la hora de generar la pregunta con la estrategia PICO? Bueno, si no hay comparación, tú podrías hacer otros tipos de revisiones sistemáticas que sean, por ejemplo, de prevalencia, ¿cierto? Nosotros en los estudios de COVID evaluamos prevalencia de síntomas y prevalencia de alteraciones de función pulmonar. No están comparadas, no tengo una comparación de un sujeto sin COVID. En la práctica estoy buscando cuánta gente tiene menos del valor de referencia, que es de otra forma es una comparación. En las revisiones sistemáticas, el ideal es la estrategia PICO, pero en realidad, si te falta una letra, como la C, hay varios estudios que ponen la estrategia PIPO, ¿cierto? Le quitan la C, o PECO, hay diferentes tipos de formas en que uno lo puede hacer. Si no tiene un comparador, igual se puede hacer una revisión sin ningún problema, ¿ya? Sí, igual aquí para aumentar un poco, aumentar la respuesta, muchas veces una de las partes más difíciles es determinar el resultado, ¿no? Porque los resultados tienen que ser medibles, tienen que tener entonces este peso estadístico para poder Sí. emplear toda la estrategia. Pero sí, también entonces está la PICOS, incluyendo el estudio, el tipo de estudio, y hay otro tipo también de estrategia, la Spider, bueno, en fin. Margarita nos pregunta si hay algún modelo de revisión sistemática que se recomienda, que usted recomienda emplear como base. Me imagino que esto sería entonces la respuesta más la parte del slide con el checklist, ¿no? Más que tener entonces un Lo mejor es modelo. usar Prisma, y si uno tiene dudas, les recomiendo que se metan a la página de Cochrane y descarguen una de Cochrane, porque las de Cochrane son las que tienen el más alto estándar en este momento. Yo a veces lo hago, veo alguna y comparo qué escriben en tal ítem, y voy mirando, en general son muy rigurosas, con un equipo metodólogo de respaldo súper importante. Entonces, Prisma, y ante la duda, revisan las de Cochrane. Ujú. Y también Cochrane tiene creo que unos libros Sí, en tiene un manual, de donde hecho. Sí. los manuales. Eso también es de bastante utilidad. Erika nos pregunta, Próspero, no sé cómo se pronuncia de Sí. forma correcta, ¿es solo para temas clínicos o para otras disciplinas como negocios o humanidades? Buena pregunta. Sabes que nunca he visto que tengan temas que no son clínicos, o sea, que no sean del área de la salud. ¿Ya? Tampoco he hecho una búsqueda específica de temas de negocios, ni humanidades, ni nada de eso, pero cuando voy revisando los últimos prósperos publicados, siempre veo que son estudios en salud. No he visto, Ujú. ¿ya? Pero me imagino que si cumplen la estructura, se pueden incluir sin problema, porque no es solo para estudios clínicos, no deberían. Ujú. Sí, igual, entonces aquí también aprovecho para aclarar un poco de cuando se trabaja con la parte de bases de datos especializadas. En este caso, voy a tomar entonces como ejemplo Embase. Toda la literatura es de ciencias de la salud, pero tiene también parte de políticas, de manejo, de bioingeniería. Son muchas áreas del conocimiento, sociología también, pero todo entonces aplicado a el área de biomédicas y de la salud. Es el tipo entonces de estudio que realicen los autores. Entonces también toca tener como esa perspectiva, ¿no? De cuál es la herramienta que estamos utilizando
y cuál es su especialidad. Ese es el tipo de información que vamos a encontrar. Ana Lorena nos pregunta qué herramientas utiliza para descargar la información en español. Bueno, la misma que ocupo para descargar en inglés, en cualquier idioma, no hay distinción. Yo descargo, por suerte, los buscadores, si ustedes se meten, por ejemplo, en Base, seleccionan los artículos que encontraron, está la opción de exportar siempre, ¿ya? Entonces, esa es una súper buena herramienta, le genera un archivo que yo generalmente lo bajo en .ris, pero en realidad da lo mismo un poco el archivo en cómo lo baje. Y los software, los que se utilizan, tienen la capacidad de leer estos archivos. Entonces uno hace la búsqueda, por ejemplo en Base me da 3000 o un número más pequeño para que no se asusten, 500 artículos. Lo exporto, lo bajo y de inmediato me voy a Ryan o a Covidence y le pongo subir y ahí me aparece toda la búsqueda en, ¿cuánto me demoro? 3 minutos, así, magia. Están súper integrados los sitios, ¿ya? Pero está en la opción en exportar. Fíjense siempre, en cualquiera de estas páginas. Hay varias personas que nos pidieron los links de los diferentes softwares que usted mencionó en la presentación. Entonces, luego podemos hacer la recopilación y compartirlos en el email, en donde tendrán las instrucciones del certificado o disponerlos en la descripción, no sé si sea posible del video. Entonces, para todas las personas que solicitaron los links de los softwares, ya saben, les llegará vía email. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Puedo tomar entre los estudios las mismas revisiones sistemáticas? No. Una revisión sistemática no puede contener otra revisión sistemática a menos que sea solo como para la justificación, para la introducción. Pero no se puede buscar porque estarías en la práctica duplicando los datos. Lo que sí puedes hacer es que hay un tipo de revisiones sistemáticas que se llaman umbrella, que son revisión de revisiones. Ahí sí, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, nosotros hicimos una de telerehabilitación en febrero de este año, que se apareció en ese mes, y vimos cuáles revisiones sistemáticas habían hecho de telerehabilitación en diferentes áreas, y claro, tomamos esos 50 artículos que quedaron e hicimos una mega revisión sistemática. Pero a excepción de eso, no, uno no la incluye, solo estudio original. Bueno, Manuel lo felicita por la calidad de su exposición. Muchas gracias, Manuel. Nos preguntan, no soy del área de la salud, pero observo notas importantes para aplicar en mi área y estoy aprendiendo mucho. Estaba en serio un comentario. Lucía, también excelente y clara la presentación. Alejandro nos pregunta, ¿es posible y recomendable el uso de revisiones sistemáticas en las ciencias sociales y de la conducta? Sí, yo creo que en todas las áreas las revisiones sistemáticas no son tan difíciles como uno cree. Yo me acuerdo que antes tenía mucho miedo de hacerla, pero después cuando aprendí el método me di cuenta que más que complejos es riguroso, solo eso. Pero uno podría hacerla en cualquier área, en biología, me imagino, en humanidades sin ningún problema, porque es un método estándar. ¿Ya? Y ya preguntan puntualmente por la diferencia entre revisión sistemática y metaanálisis. Sí, es que metaanálisis es un método estadístico finalmente. Si ustedes se dan cuenta, siempre en el título va a decir, al final del título, a systematic review. Y algunos va a decir a systematic review and meta-analysis. Y la revisión sistemática es solo mostrar los resultados en texto. Es decir, no sé, yo encontré 5 artículos, de los cuales 3 son de China, 2 de Estados Unidos, reportaron que la distancia caminada era tanto, uno reportó otro, pero el metaanálisis va a aplicar estos gráficos que se llaman forest plot, los va a mostrar y va a decir eso mismo, ¿cierto? Pero va a sacar un resumen de cuánto caminaron. Por ejemplo, la revisión sistemática pondría, el estudio 1 mostró 200 metros, el estudio 2, 300 metros, el estudio 4, 500 metros. Y el metaanálisis va a sacar de una forma la media de cuánto es la distancia caminada de todos esos sujetos, en un estudio de distancia caminada, por supuesto.
¿ya? Se hace un subanálisis estadístico que al final me da un dato nuevo, que no está presente en los estudios previos, sino que se construye y se obtiene a partir de los estudios, pero no está reportado antes. ¿Ya? Esto es muy importante porque las revistas grandes, las revistas importantes, por ejemplo, nosotros publicamos en la European Respiratory Review, dice claramente, solo se aceptan revisiones sistemáticas que incluyan metaanálisis y cuyo resultado entregue información nueva. Por eso no aceptaron, sino en general no nos aceptan. Ok. Lucía nos pregunta, con esta tecnología que facilita el análisis de estudios para saber que tenga las variables que tenga las variables que queremos reportar, ¿hay un máximo o mínimo de autores que deben colaborar en cada revisión? Siempre se espera que al menos 2 personas, es decir, por ejemplo, yo como revisor, si me llega una revisión sistemática con un autor, probablemente la rechace de inmediato. ¿Por qué? Porque un autor tiene sus propios sesgos. Entonces se busca que sean más de uno. Entonces, por ejemplo, todos los procesos se hacen en duplicado. Por ejemplo, hacemos una revisión sistemática, María José y yo. Y María José selecciona 10 artículos, de los 1000 que había, selecciona 10. Y yo voy y seleccioné 8. Hay 2 que ella seleccionó y que yo no. Y vamos, nos juntamos, nos ponemos de acuerdo y discutimos. ¿Por qué lo seleccionaste tú? Yo por tal razón. Y yo, bueno, yo por tal razón no. Se trata de resolver. Ante la no llegar a ningún acuerdo, se requiere un tercer autor. Entonces, al menos deberían ser ahora 3. Y ese tercer autor resuelve el problema entre esos 2. Así que yo te diría que lo esperable es al menos 3 autores. Pero en la práctica uno sabe que hay más gente porque si tú tienes 5.000 artículos para revisar, o conozco un grupo que tenía 26.000, ¿ya? Y uno concentrado revisa 200, 300 abstracts al día, claramente si tú te pones a revisar como loco 1000, vas a perder la concentración y se te pueden pasar muchos artículos, así que uno hace equipos más grandes. Nosotros siempre tenemos equipos de revisiones sistemáticas de 8 personas, 10 personas, todos trabajando. Con el tiempo hemos ido construyendo un buen equipo y vamos trabajando distintas personas, ¿ya? Hay uno que lidera, pero el resto va construyendo, pero yo te diría que 6, 8 personas es razonable, 10 incluso. Y aprovechando aquí ya una duda mía, ¿puede tomar hasta cuánto tiempo desarrollar una revisión sistemática? Me imagino que depende también del número de artículos iniciales, Sí. pero más o menos. Aquí este punto es importante porque la revisión sistemática tiene que ser lo suficientemente rápida para que cuando la publiquen no esté desactualizada. Entonces, por ejemplo, Cochrane establece más o menos el periodo es como entre 1 y 3 años lo que uno se demora en hacer una revisión sistemática. Lo que a mucha gente no le gusta, porque finalmente te demora tanto que se desactualiza cuando ya la va a publicar. Entonces hay mucha gente que prefiere ir por fuera de Cochrane, ¿ya? Yo diría que el tiempo razonable es 3 a 6 meses para realizar una revisión sistemática, pero también te podría decir que con el COVID hay mucha gente que hizo Rapid Systematic Review y nosotros la que publicamos la hicimos en 2 semanas entre que se inició el primer proceso hasta que la enviamos a la revista. Tan solo 2 semanas. Pero trabajamos sábado, domingo, ¿ya? Porque evidentemente como era COVID, se necesita muy poco tiempo. Pero en general 3 a 6 meses es lo razonable. Adriana nos pregunta, en varias tablas habla de peso. ¿A qué se refiere en general y cómo se calcula? Sí, el peso estadístico, o mejor dicho, el peso de un dato en particular lo establece un software estadístico, ¿ya? Y lo hace en base a las características de esa población, entonces, y del resultado. Si tú tienes un estudio que tiene, por ejemplo, la altura de la gente es de 1,50 m, y tiene un dato que es 1,50 m, cuya desviación estándar es 50 centímetros, y tiene otro cuya desviación estándar es 4 centímetros. Eso te da una tremenda heterogeneidad. Y el software va a decir,
yo miro los datos y veo que la población más homogénea es la que tiene los 4 centímetros de desviación estándar. En cambio, la que tiene 50 es muy heterogéneo. Me da poca confianza. Le quito peso al que tiene 50 de desviación estándar y le doy peso al que tiene 4 de desviación estándar. Entonces, en ese caso extremo, podría darme 90% uno y 10% el otro. Pero eso, en la práctica, uno tiene 3, 4, 5 estudios, o 10, y se va construyendo en base sobre todo a la desviación estándar de cada estudio, porque el software detecta que es muy heterogéneo y que es poco confiable meterlo, porque claro, si la población de 1,50 m había gente de 1 metro ahí, y había gente de 2 metros, por lo tanto es poco confiable, le da más valor al que tiene la desviación estándar más pequeña, lo hace el programa estadístico. Ok. Ana también nos pregunta si puede dar algún consejo para empezar a realizar revisiones en otras áreas, como las ciencias ecológicas. Bueno, yo simplemente siempre recomiendo que uno debe tener clara la pregunta de investigación. Si uno tiene clara la pregunta de investigación, lo que debería hacer es hacer una búsqueda rápida y ver qué es lo que hay respecto a esa pregunta. Entonces, claro, si tú encuentras que hay, no sé, 6 estudios, 10 estudios, 15 estudios, en que hay resultados que se contraponen, que unos dicen que sí y otros dicen que no, bueno, mi revisión sistemática va a contribuir a resolver una duda. Y ahí tiene sentido hacerla, ¿ya? Si tú ves que hay un conocimiento que está no sé, muy demostrado, por ejemplo, el uso de ventilación mecánica, o el prono en pacientes con COVID, ¿cierto? No el vigil, sino que cuando están sedados. Claramente, y todos los estudios te dicen, no sé, hay 10 estudios que dicen que sirve, bien, pero la duda es cuánto sirve. También tiene sentido hacer la revisión sistemática para ver la magnitud, porque quizá hay unos que sirven poco, otros que sirven mucho, y construyo con una población general, ¿ya? Incluso podría encontrarte en el escenario, que nos pasó una vez, por ejemplo, nosotros vimos retiro de ventilación mecánica en neuromusculares. Hicimos la revisión sistemática y había 0 estudios. Y hicimos un tremendo trabajo, pero había 0 estudios. Pero igual lo publicamos. ¿Por qué? Porque publicamos que, a pesar de haber 0 estudios, nosotros recomendamos que los siguientes estudios lo hagan de esta forma y midan estos outcomes. Entonces alguien lo va a tomar y cuando lo haga va a tener todo el trabajo listo para ver qué medir. Yo creo que si es una pregunta que tú te haces y que no está resuelta en la literatura, tiene todo el sentido hacerlo, independiente del área. Okay. Emilio nos pregunta si se pueden hacer revisiones sistemáticas de estudios cualitativos. Sí, se pueden hacer, pero son difíciles de hacer, ¿ya? De hecho, a nosotros nos aceptaron una ayer. Hicimos una de intervenciones de enfermería con un grupo de enfermeras y de estrategias educativas para que el paciente no volviera a la UCI. Entonces, son súper difíciles de hacer porque tienes que tratar de buscar puntos en común para reportar los resultados. Entonces, claro, a nosotros nos pasó que un resultado era satisfacción del usuario, pero el otro era rehospitalización, que ese era numérico, el de satisfacción era cualitativo. Entonces, al final, tú terminas haciendo una revisión bastante similar a las narrativas, pero al seguir este proceso, te queda mucho más confiable el resultado, ¿ya? Y la otra opción es hacer un scoping review, que es una revisión sistemática en que tú ya vas a ver los distintos conceptos, cómo se tratan, cómo se reportan en la literatura, pero sí se puede hacer, lo que pasa es que es más difícil. Listo. Edilvia nos pregunta si hay alguna recomendación para quienes estamos aprendiendo a hacer revisiones de literatura. Bueno, pueden hacer los cursos de Cochrane. Cochrane tiene cursos, yo creo que incluso alguna vez habían algunos liberados gratis, no sé, pero hay cursos de Cochrane. Ustedes ponen Cochrane, Course y Systematic Review, que son bastante didácticos para ver, y uno puede ir aprendiendo cómo hacerlo. La otra opción es estar con algún grupo que las haga, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, nosotros no cobramos, por si acaso, pero si hay alguien que quiere hacer una revisión sistemática y tiene tiempo y ganas,
eventualmente me escribe y podemos ir haciendo una paso a paso y les voy mostrando las distintas etapas, que esa para mí es la forma más fácil, con un mentor. Entonces, claro, yo siempre tengo 2, 3 grupos de gente que está haciendo revisiones sistemáticas y les voy explicando, ya, vamos, paso 1, hacemos tal cosa. Nos reunimos 2, 3 días después o una semana después, paso 2, paso 3 y así. Me parece que es una forma bastante más fácil de aprender, si no por un curso de Cochrane o un curso de alguna universidad. No es difícil, como decía hace un rato, pero sí hay que ser muy riguroso. Ujú. Igual, bueno, aquí aprovecho y para literatura general, juntarse estas sesiones de Elsevier Live todos los martes. Se tienen también sesiones específicas sobre, por ejemplo, cómo identificar las mejores palabras claves, cómo identificar los conceptos. Los invitamos a siempre estar pendientes entonces de la programación de este espacio. Jennifer, bueno, esta ya se respondió en las preguntas anteriores. Preguntaba la diferencia entre Scoping Review, revisión rápida y revisión sistemática. El profesor Rodrigo la acabó de responder. Francisco nos agradece. También pregunta entonces por herramientas que recomiende para realizar el metaanálisis. Bueno, hay diferentes software. Hay unos de pago y otros que no. Yo uso, bueno, como estoy en Cochrane nos autoriza a usar el RevMan, Review Manager, que es un software, pero tienes que usarlo para cosas de Cochrane. Pero si no, hay algunos software disponibles. Yo, por ejemplo, para los estudios de prevalencia, uso un add-on de Excel, muy simple, se llama MetaXL. Se instala en el Excel y me abre una pestañita y voy haciendo los de prevalencia, ¿ya? Pero hay bastantes software, lo que pasa es que la gran mayoría son de pago. Así que siempre yo recomiendo el mejor, el Review Manager, que es de Cochrane, pero no sé cuánto vale, porque como tengo la cuenta de Cochrane, no, a mí no me cobran, pero sé que es de pago, ¿ya? Review Listo. Manager. Catherine nos pregunta, esta también entonces ya se dio respuesta, si se necesitaba tener todos los campos para pico, ya sabemos que no, o simplemente se puede entonces alternar, cambiar de estrategia. Marco, me imagino que está preguntando qué son estudios observacionales analíticos. Es que hay diferentes tipos de estudios. Yo creo que seguro en alguna de las charlas del Sevier deben tener de diseño, de investigación, pero los observacionales, no estoy haciendo una comparación como los ensayos clínicos, sino que estoy observando un fenómeno en el tiempo, ¿cierto? Pueden ser retrospectivos si es que van hacia atrás, prospectivos si van para adelante, transversales que son en un momento, cohortes, ¿cierto? En el caso de la retrospectiva y prospectiva, pero varían en que en el randomizado, que es el estándar, tú lo que haces es que seleccionas un grupo, lo aleatorizas y pones la intervención en un grupo sí y en otro grupo no. En el observacional en general no haces esa intervención, sino que simplemente vas observando en un estudio que no tiene comparador habitualmente, en un sentido del tiempo, que puede ser retrospectivo o prospectivo, ¿ya? Pero creo que se necesita un... Es más fácil leerlo en un texto porque la explicación sería muy, muy larga, creo yo. Adriana nos acaba de preguntar también por herramientas para analizar, esto ya también se dio respuesta. Rodrigo, me han hecho caer en cuenta, por ejemplo, en la búsqueda bibliográfica, los facilitadores de las capacitaciones se emocionan, lo digo con todo respeto y admiración, pero aparecen 800, 1000, 5000 artículos. Entonces, ¿en qué momento se leerá uno todo eso? ¿Qué mecanismo emocional administrar ante tanta información? Mil gracias. Bueno, lo importante es hacer una búsqueda que sea con las palabras precisas. Y en esto siempre se debe consensuar. Te voy a dar 2 ejemplos. Por ejemplo, nosotros hicimos una revisión sistemática de enfermedades intersticiales. Y el núcleo, que éramos 2, 3 personas, decidimos palabras muy precisas. Pero se nos ocurrió invitar a los expertos. Y la búsqueda precisa de este núcleo generaba 700 resultados. Invitamos a los expertos y los expertos nos decían, es que tiene que estar el síndrome de Sjögren, tiene que estar este otro término, y este otro, y este otro, es que tiene que estar este otro. Y empezaron a poner cada uno como 20 palabras más, y al poner tantas palabras,
igual hicimos correr la búsqueda y aparecían 30.000 resultados. Porque claro, uno tiene que buscar realmente palabras que sean, que tú sepas que te van a determinar a encontrar ese paper específico, ¿ya? No pueden ser palabras, aunque estén vinculadas con la enfermedad, no pueden ser tan genéricas, ¿ya? Tienes que asegurarte que te aparezcan los artículos que necesitas. Entonces, en este caso, nos pasó algo que nos amplió demasiado la estrategia de búsqueda. Y aquí hay que ser cuidadoso, por ejemplo, yo quiero evaluar capacidad física, y podría poner physical capacity. Y con physical capacity es una muy buena palabra, me van a aparecer cierta cantidad de papers. Pero habitualmente hay personas que ponen fitness, que está muy relacionado a la capacidad de ejercicio, qué sé yo, y tú pones fitness y te aparecen miles de palabras más. Pero tú tienes que preguntarte, un investigador que hizo un estudio de capacidad física, ¿va a sacar la palabra physical capacity y va a poner fitness? Tú sabes que no, que es poco probable. Podría ser, pero muy poco probable. Entonces vas y eliges physical capacity y no eliges fitness. Nosotros quitamos, solo por poner fitness, en una búsqueda nos ampliaba 20.000 textos más. Así que hay que ser muy cuidadoso con las palabras y elegirlas bien a conciencia de cuáles son las que realmente te entregan un valor, ¿ya? Y después no hay tanto problema cuando son 1.000, 2.000, 3.000, 8.000, 15.000. No hay tanto problema porque los software tienen muchos filtros. Entonces, por ejemplo, yo evalúo a un paciente, persona, y pongo filtro animales o ratas. Y me da, tienen 200 estudios en ratas. Y empiezo a eliminar, 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 súper rápido. O children. Hay un montón de estudios y estoy haciendo un estudio en adultos. Pero claro, algunos aparecieron porque tenían niños. Y empiezo a eliminar, eliminar. O, por ejemplo, poner cáncer en estudios de POC o de cualquier cosa. El cáncer casi siempre son estudios que se cuelan y que uno los va eliminando, o ahora los de COVID, también uno hace búsqueda y aparecen montones de COVID con cosas que ni siquiera uno está investigando de COVID. Entonces hay muchos filtros que uno puede ir eliminando, casos clínicos, presentaciones en congresos, y eso al final te hace que el 10%, el 20% sea el difícil de leer. El resto es muy fácil, no hay problema, tú puedes pasar un minuto por abstract, porque lo eliminas de inmediato. Entonces, mecanismo emocional, respirar, utilizar los filtros y optimizar el proceso. No, y tienes que pensar en el resultado, es decir, cuando te publican una revisión sistemática o un artículo en general, es tanta la alegría después de pasar por tantas frustraciones que al final tienes que pensar que se va a publicar, porque si está bien hecha, esta es otra ventaja, si una revisión está bien hecha, es casi irrechazable. ¿Ah? Yo les puedo decir que el 80% de nuestras revisiones no tienen ningún comentario en la metodología, porque los tipos, los revisores, no son capaces de encontrar un defecto. Entonces, de pronto encuentran algo. Por ejemplo, el otro día me dijeron algo muy exótico. En un estudio me dijeron, el estudio tiene un tremendo sesgo porque no se utilizó Lilacs. ¿Ya? Entonces, no se confía en los resultados, me puso el revisor. Nosotros usamos Embase, PubMed, Web of Science, usamos todas las grandes. ¿Ya? Y no usamos Lilacs porque era muy poco probable que apareciera un artículo. ¿Y qué fue lo que hice? Corrí la búsqueda en Lilacs y apareció 0 artículos. Se comprobó lo que yo decía. ¿Ah? Igual lo hice, para darle punto al revisor. Pero casi la única corrección que nos hizo del método. En general, si uno sigue el método a rajatabla, de verdad que es muy difícil, son casi irrechazables. Te lo pueden rechazar porque lo justificaste mal, o porque la discusión no es adecuada, o porque el tema no es interesante. Pero por el método, siguiendo todo esto, es muy difícil. Listo. Saúl nos pregunta, ¿cuál tipo de estudios se deben buscar para revisiones sistemáticas de preguntas pronóstico? ¿Cuántos estudios es la pregunta? No, ¿qué tipo de estudios? Corte, Ah, randomizado, ensayo sí. clínico. Lo que pasa es que uno, en general, los estudios pronósticos, nosotros incluimos muchas cohortes, ¿ya? Y tú podrías ampliar incluso la búsqueda, pero al final te das cuenta que los únicos que seleccionan son cohortes, retrospectiva o prospectiva. Entonces, tú podrías ser bien estricto y poner solo se incluirán cohortes, y uno siempre pone RCTs por si acaso, randomizado, porque como es el gold estándar, pero en la práctica puede que no te aparezca ningún randomizado.
Y si tú hicieras una búsqueda amplia en que digas, no se eliminará o no se seleccionará según tipo de diseño, es decir, solo dejas fuera la editorial y las cartas al editor, es muy probable que aún así te aparezcan solo cortes en los estudios de pronóstico. Es raro que te aparezcan otros tipos de diseño. ¿Ya? Leonardo nos pregunta, ¿qué pasa si al final de realizar la búsqueda de información y filtro por ensayo clínico aleatorizado, me sale 0 resultados? ¿Qué podría hacer en estos casos? Bueno, si sale 0 resultados es porque de verdad no hay artículos, pero es poco probable que te salgan 0 resultados porque igual hay un porcentaje de artículos que están, yo siempre digo que son como artículos basura. No porque sean basura, sino que es porque los que escriben abstract a veces lo escriben tan amplio que lo dejan abierto a cualquier cosa. Entonces, igual te aparecen 10, 20 o 50 que no te sirven. Entonces encuentras 50 por aquí, 50 por allá y te aparecen 300 y llegaste a 0. Es poco probable que te aparezcan 0. Si te aparecen 0 es porque fuiste muy estricto con los criterios de búsqueda, demasiado estricto. Y yo lo que haría sería ampliarlo un poco, ¿ya? Porque eventualmente los buscadores al final son máquinas. Puede ser que, a mí me ha pasado, por ejemplo, en PubMed, hay que tener mucho ojo con el filtro de randomizado, porque en PubMed tú a veces encuentras un artículo que es un RCT y dice review, o al revés, es un review y dice RCT. Entonces yo ese filtro no lo ocupo en PubMed porque hay errores en la selección. Yo me imagino que hay una persona en el otro lado del computador en Estados Unidos, alguien que contrataron poniéndole la calidad de los artículos y claro, lo hace tantas veces al día que se equivoca. Entonces no pongo ese filtro. Prefiero no limitarlo por diseño y seleccionarlo en el siguiente paso. ¿Ya? Ok. José nos pregunta, bueno, primero, muy interesante la ponencia de hoy. ¿Cuál sería la estructura de los artículos tipo revisión sistemática? Bueno, la estructura es la que te da Prisma, ¿ya? Es decir, yo no me la sé de memoria, pero claramente la introducción, método, y el método tienes que poner criterios de selección de artículos, ¿cierto? Algún ítem de criterio de evaluación de calidad, otro de data extraction, ¿cierto? Cómo se extraerán los datos, cómo se sintetizarán los datos. Lo mejor es que vean Prisma. Prisma, al ver cada ítem, ya vas sabiendo qué título tienes que poner. Y la otra opción es ir a Cochrane y ver un protocolo, cualquiera. Se meten a Cochrane y vean el protocolo que aparezca. Y si es efecto de la alergia a la clara de huevo o cualquier cosa, no importa. Porque los protocolos tienen la estructura de todo lo que hay que tener. ¿Ya? Ricardo nos pregunta cómo identifico la heterogeneidad de los datos en los metaanálisis. Esta pregunta ya fue abordada. Sergio, ¿podrías hablar un poco más de los programas de búsqueda sistemática de costo y gratuitas? Bueno, yo me imagino que son los software. Igual los voy a poner ahora ya que, como hay más preguntas, ¿cierto? Yo sé que lo van a enviar después, pero yo les recomiendo que usen Ryan. Ryan es un programa de Qatar, ¿cierto? Lo voy a poner en el chat, que es gratis y que es súper bueno para hacer este tipo de cosas. Ahí lo puse, Ryan. ¿Ya? Ustedes métanse, hagan una cuenta y después exploren. Es súper intuitiva, realmente intuitiva. Dice incluir, excluir casi, qué palabra agregar, entonces pueden practicar ahí sin ningún problema. Ryan, la Copydance no se la recomiendo porque es de costo, entonces al final se van a frustrar porque van a hacer una cuenta, van a tener un periodo gratis muy cortito, no van a alcanzar a hacer la búsqueda y ya van a quedar ahí a medio camino. Ya puse ahí Ryan. Bueno, Erika nos pregunta sobre la metodología. De nuevo, entonces, Erika, te invitamos a buscar algunos de los reviews sistemáticos que ya se encuentren, visitar el diferente material. Creo que Sergio, esta era la segunda parte de la pregunta anterior y él quería saber entre las ventajas y desventajas de utilizar softwares tanto gratuitos como pagos. No, no hay ninguna ventaja ni desventaja. Bueno,
Hay una pequeña ventaja que tiene Covidence, que exporta los datos y te llegan al programa estadístico listos para analizar, el Review Manager. Pero, Ryan, yo creo que no vale la pena, por esa ventaja, pagar el software. Creo que basta con Ryan, y que es gratis, y después tienes que meter los datos manuales en el software estadístico. Pero no es tan difícil. Yo creo que es la única ventaja que tiene, la integración Listo. con el software. Por aquí voy a saltar algunas que ya se dieron respuesta. Manfred nos dice, ha sido muy concisa y útil su disertación. ¿Hace sentido hacer revisión sistemática en estudios observacionales debido a su bajo nivel de evidencia? Si no hay ensayos clínicos, sí, tiene sentido. Si los hay, no. ¿Ya? Eso. Ok. Y Diana nos pregunta por recomendaciones para la definición más certera de las palabras clave de búsqueda. Siempre es bueno construirlas con expertos y idealmente incluir las palabras match, ¿ya? Yo no uso tanto match porque en mi área hay muy pocos conceptos match, pero diría que en la gran mayoría de las áreas sí hay conceptos match suficientes, así que yo creo que hay que usarlos de esa lista y construirla en base a expertos, pero siempre preguntándole a los expertos, ¿qué palabra crees tú que incluyen estos autores? ¿Ah? Es decir, no pensar en poner palabras como loco, sino que, ¿cuál crees tú que un autor siempre va a poner? Evitar palabras como adultos, niños, porque también hay muy poca gente que los pone, o en la instrucción pone en niños y adultos, y ya te aparece. Eso. Aquí para complementar un poco esta parte, las diferentes bases de datos entonces utilizan sus propios árboles de descriptores. Mesh es uno de estos árboles, que es entonces de Medline, y dentro de Embase tenemos Entry, y estas entonces se encargan, ¿no?, de ser ese puente entre la información primaria y la base de datos. Entonces, en realidad son los corazones de los motores de búsqueda. Y utilizar de forma inteligente estos tesauros son los que nos permite identificar ya estas palabras claves, estos descriptores de la mejor forma posible. También han habido algunas sesiones específicas sobre este tema en estas sesiones de Elsevier Live. Luego también a futuro se puede pensar en una específica para discutir entonces el uso de M3 en este caso. Tenemos una pregunta sobre si hay procedimientos estándar para los criterios de inclusión y exclusión. En general, no, o sea, el de diseño sería el único estandarizado que tú tratas de buscar randomizado simplemente, generalmente. El resto es de acuerdo a la pregunta de investigación. Entonces, hay algunas revisiones sistemáticas que quedan súper amplias, porque los autores saben que hay pocos artículos, entonces la dejan muy amplia. Pero en la práctica, cuando tú lo reportas y dices, este es mi criterio de inclusión, el lector sabe que todo lo demás está construido a ese criterio de inclusión amplio o reducido, ¿ya? Así que te diría que el diseño siempre, y el resto queda a gusto del consumidor, del autor. Ni siquiera en los idiomas, aunque uno tiende a ver estudios principalmente en inglés, ni siquiera los criterios de inclusión es tan claro que se seleccione solo el inglés, ¿ya? La fecha, algunos la ponen, otros no, pero la fecha tiene que ser coherente a la pregunta que yo tengo. Es decir, por ejemplo, si yo hago una revisión del COVID, es lógico que voy a incluir artículos 2019 de diciembre en adelante, no del 1950. Y al revés, si es la aspirina, probablemente va a incluir de 1950 en adelante, no del 2000. Y Ana nos pregunta, para el análisis y limpieza de los datos, luego de seleccionarlos, ¿qué herramienta utiliza o cómo realiza esta parte ya del procedimiento? Para analizar los datos. Para análisis y limpieza de los datos. Bueno, en general, eso se hace en la fase de extracción de datos, y uno
siempre esto tiene tantos datos, pero lo que uno trata de buscar son los datos que realmente van a responder la pregunta de investigación. Por ejemplo, los estudios que hago yo, no sé, el de fibrosis quística. Tenía muchos datos de función pulmonar, qué sé yo, pero los que nos interesaba era el grado de obstrucción, así que solo extrajimos el FEV1, el volumen expiratorio forzado al primer segundo. ¿Ya? Entonces, el equipo debe construir, antes de hacer la revisión sistemática, una tabla de extracción de datos pensando en responder la pregunta. ¿Ya? Si no, te pasa que yo, por ejemplo, estoy ayudando a un grupo que construyó una tabla de extracción de datos de 20 páginas. Eso evidentemente no te lo van a publicar en ninguna revista, porque no fueron capaces de resumir todo lo que querían ver. Y bueno, después se mete al software, en el caso al metaanálisis, y generalmente son los outcomes principales que tú reportas. ¿Mm? Cintia nos pregunta, antes de realizar la pregunta, también voy a explicar para los asistentes que no estén familiarizados. Operadores booleanos son también los operadores conocidos como operadores lógicos y o no. Y también existen otros tipos de operadores que son operadores de proximidad que se utilizan para buscar en las ecuaciones de búsqueda palabras, descriptores que estén uno al lado del otro. La pregunta de Cintia es la siguiente. ¿Es absolutamente necesario utilizar buscadores booleanos? Bueno, yo lo uso siempre porque te facilitan la vida, ¿ya? El AND y el OR, fundamentalmente, te facilitan la vida porque si tú no pones si no pones, yo creo que los sistemas, la gran mayoría, asume todos como OR. Entonces te va a dar una búsqueda de 100.000 palabras, de un millón de papers, ¿ya? Por lo tanto, tienes que usarlos, yo creo que estrictamente. Te diría que, a menos que tu búsqueda sea muy amplia, que creo que será el 1% de las veces, es absolutamente recomendable usar al menos el AND y el OR. El NOT y todo eso otro, yo no los tiendo a usar, pero el AND y el OR sí. Bueno, tenemos aquí muchos más comentarios de gratitud, de excelente presentación. Una vez más agradecemos. En este momento tenemos que cerrar. El profesor Rodrigo va a impartir una clase. Entonces, solamente va a cerrar con la última pregunta y es si nos puede compartir de nuevo su correo electrónico. Igual dando una Ya. ojeada, hay varias preguntas que ya se respondieron. Lo voy a poner en el chat, mi correo electrónico, ahí está. Si no, pueden buscarme en el Twitter. Siempre pongo estudios, revisiones sistemáticas, siempre. Mi Twitter es muy científico, no es de andar peleando con nadie, así que pueden mirar, ese es mi Twitter, y el Instagram también lo uso en la misma cuenta para difundir fundamentalmente investigación, revisiones sistemáticas, mucho de post-COVID, que es mi área de investigación, y de enfermedades respiratorias crónicas. ¿Ya? Y bueno, muchísimas gracias, profesor Rodrigo, por esta aula ejemplar. Yo creo que todos los asistentes encontraron la información compartida muy útil. Recuerden que esta grabación quedará en el canal de YouTube. Ya compartimos en el chat también el link. Van a recibir un email con la información entonces, con los diferentes softwares y diferentes programas mencionados, y quedamos a disposición tanto mis colegas Laura, Karen, Tatiana, como yo también para entonces responder todas sus preguntas o futuras consultas. Y nada, un excelente día para todos ustedes. Profesor Rodrigo, no sé si quiera cerrar con algún comentario. Sí, solo les quiero agradecer la invitación a este webinar. Yo realmente siempre presento mucho de enfermedades respiratorias y rehabilitación, y debo decir que fue un tremendo desafío porque yo hago revisiones sistemáticas y hago todos estos métodos siempre, pero de explicarlos les diría que es como la segunda vez en los últimos 10 años que lo hago. Entonces fue un tremendo desafío, me gustó mucho porque me sirvió para resumir muchas cosas que estábamos haciendo, así que para mí también fue de mucha utilidad. Muchas gracias, María José, por la invitación. Bueno, profesor Rodrigo, muchísimas gracias, y a todos ustedes, de nuevo, queden pendientes entonces en su caja de email. Hasta una próxima oportunidad.